Advertencia, si usted no sabe nada de SEO, le invitamos a pasar a nuestra sala de espera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal de Tribu Remota. En esta ocasión vamos a seguir con estos vídeos que estamos empezando de un nivel básico para responder las típicas dudas que os suelen surgir cuando estáis empezando en el mundillo del SEO y en el mundillo de la creación de páginas web. Vamos a responder a una de las preguntas que, más se suele hacer la gente al principio de qué es un dominio y cómo lo elijo. Porque realmente podemos saber que es un dominio, pero muchos de vosotros, aunque lo sepáis, nos preguntáis a menudo si es mejor elegirlo .com, .top, .net, .es, si hay que poner la palabra clave dentro del nombre de dominio, si es mejor elegir un nombre de marca. Entonces, vamos a profundizar en este vídeo sin que se haga muy largo. Lo primero de todo es saber qué es un dominio, y es que un dominio no es más que el nombre que va a tener nuestra página web en Internet, es decir, el identificador único que tiene nuestro, proyecto. De manera que si yo, por ejemplo, os pregunto, ¿cuál es el dominio de Tribu Remota? Pues el dominio de Tribu Remota sería triburemota.com. Entonces, los dominios, si os fijáis, tienen una parte en la que está el nombre, Tribu Remota, y luego tienen la extensión, que está el .com, ¿no? Y es que existen muchos tipos de dominio, y ahora es cuando me voy a minimizar y os voy a enseñar a lo que me refiero. Si os fijáis, tenemos principalmente 4. Podemos subdividirlo más, pero vamos a hacerlo simple y vamos a dividirlo en 4. Por un lado están los dominios globales, es decir, aquellos que se pueden, entender como dominios que no están geolocalizados en un país determinado, sino que son dominios como por ejemplo el .com, el .top, el .net, el .org, es decir, que en la extensión del dominio no se indica a qué país está dirigido, ¿vale? Sin embargo, luego tenemos por otro lado los geolocalizados, que indican en el propio dominio que es de España, o que es de Francia, o que es de Colombia, o de México, es decir, aquellos que acaban en .es, .fr, .co, .mx, estos son dominios geolocalizados. La diferencia entre estos dos básicamente es que cuando nosotros vamos a montar un proyecto, si ese proyecto, nuestro público es global, imaginad que vamos a montar una tienda online que vende a todo el mundo, digamos que sería mejor empezar con un dominio global. Puede ser un .com, un .top, un .net, un .shop. Pero digamos que al utilizar un dominio global le estamos diciendo tanto al usuario como a Google que nuestro proyecto lo queremos posicionar en todo el mundo. Entonces, digamos que no es que partamos con ventaja respecto a un .es o un .fr, pero digamos que si hacemos una tienda que va a vender a todo el mundo y elegimos, por ejemplo, un dominio geolocalizado como .es, ¿vale? Como por ejemplo, mitiendaonline.es. Claro, lo que le estamos diciendo al usuario y a Google de primeras es que nuestra tienda está dirigida sobre todo al público de España. Entonces, nos puede costar al principio un poquito más, no mucho, pero nos puede costar un poquito más, rankear, posicionar nuestra web, digámoslo así, en otros países que no sean España al principio. Que luego, en realidad, todo esto se puede compensar. Podemos elegir un .es, que al principio nos cuesta un pelín más posicionar en otros países que no sean España, pero realmente nosotros podemos darle señales a Google diciéndole que nuestro dominio, aunque sea un .es, realmente somos una tienda online que vendemos a todo el mundo. Entonces, con señales SEO, como por ejemplo menciones y enlaces en otros periódicos, en otros medios que no sean exclusivamente de España, visitas desde otra parte del mundo y muchas más señales que podemos ver para, posicionar nuestra web en el resto del mundo, haremos que un dominio que acaba en .es pueda posicionarse en todo el mundo de manera global. Pero tendremos que dedicar un pequeño esfuerzo extra. Entonces, si lo que vamos a hacer es crear una página que queremos que se posicione en todo el mundo por igual y que no queremos hacer ese esfuerzo extra de intentar dar señales a Google para decirle que nuestra web está dirigida a todo el mundo, lo que yo os recomiendo en este caso es empezar por un dominio global. Ahora bien, escoger entre el .com y el .top, en el .net o el .org, ¿hay diferencias? Realmente, en cuanto a posicionamiento, no hay diferencias entre un .com y un .top, o un .net, nada. Todos, son globales y todos funcionan igual. El problema de elegir, por ejemplo, un .shop o un .club, un .top, es que no son tan conocidos. De manera que, cuando yo, por ejemplo, os digo ir a la web de Tribu Remota y no os digo que es triburemota.com, vosotros, por inercia, vais a poner triburemota.com.
Entonces, digamos que es más fácil de que la gente teclee bien nuestro dominio, de que nos encuentre más fácilmente con un .com que con un .top, net o org. Si estamos ante vamos a crear un nicho, un proyecto que no es muy importante, que lo hacemos por probar, por posicionar, por monetizar nuestros primeros euros, realmente no hace falta que coges un .com, podéis coger un .top, un .net, porque realmente en los nichos, a no ser que le demos recorrido y sea un proyecto que se convierta de un nicho en algo un poquito más importante, realmente la gente no va a guardarse nuestro nicho en favoritos de mejoresaspiradoras.com. No se lo va a guardar porque va a buscar la mejor aspiradora, la va a comprar y luego ya no va a volver a nuestro nicho. No vamos a tener muchas visitas recurrentes en general. Entonces, realmente en este tipo de proyectos no importa tanto la extensión. Luego, aparte de geolocalizado o global, que ya hemos visto un poco la diferencia, tenemos los dominios que tienen palabra clave en su nombre, como puede ser los MD, es decir, fijaros, cursodeseo.com. Cursodeseo.com tiene la palabra clave que quiere posicionar este proyecto en el dominio, curso de SEO. O, por ejemplo, mejorlavadora.top. Esto también es un exact match domain, es decir, un dominio que tiene la palabra clave exacta, como podéis ver aquí. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, hace años tenía una ventaja más clara que ahora. Esta ventaja se ha ido diluyendo con los años, de manera que ahora no es tan importante. Y es que digamos que antes sí que Google premiaba un poquito más a estos dominios cuando intentaban posicionar por una palabra clave exacta y términos relacionados con esa keyword en concreto. Hoy en día esta ventaja la verdad es que se ha diluido bastante y la diferencia que hay entre uno de marca y uno MD es que cuando alguien me enlaza, es decir, si yo por ejemplo enlazo, imaginaos en la web de cursodeseo.com encontrarás, imaginaos que yo contrato un enlace o alguien habla sobre mi web. Claro, si me pone esto en la web cursodeseo.com y esto lo enlaza a mi proyecto, digamos que le estará dando señales a Google de que mi proyecto es importante porque me pone un enlace y me dará autoridad, pero ¿con qué palabra me va a dar autoridad? Pues me va a dar autoridad con la palabra curso de SEO. Por tanto, voy a ser más relevante ante Google cuando alguien busque la palabra, los términos curso de SEO. Entonces, esa es la ventaja que es muy ligera comparado con cómo nos daba antes Google en función de, en comparación con dominios de marca. Hoy en día esto no es tan importante, de manera que si vais a montar un proyecto a medio o largo plazo, un proyecto que no sea el típico nicho, sino que va a ser un proyecto pues importante de vuestra marca personal o un proyecto de vuestra empresa o similar, yo recomiendo que en vez de utilizar los dominios MD, utilicéis un nombre de marca, es decir, que os inventéis un nombre o le pongáis el nombre de vuestro nombre y apellido, como en mi caso javierbalcázar.com, o de vuestra empresa. De manera que eso os va a permitir a la larga hacer estrategias de branding y tener un poquito más de libertad a la hora de hacer estrategias de marketing digital y hacer marca para que la gente se quede mucho más con vuestro nombre, que sea más fácil de recordar y que os diferencie de mejorlavadora10.com, mejorlavadora.top a secas, que al final son todos iguales. Sin embargo, javierbalcázar.com pues solo hay uno, ¿no? O triburremota.com también solo hay una. Entonces realmente son nombres que se recuerdan más fácilmente y que te permiten hacer una estrategia de branding a medio y largo plazo que luego además repercuten en el SEO porque la gente te busca por tu nombre de marca más fácilmente y eso son señales positivas que le damos a Google. Por tanto, proyecto a medio y largo plazo, nombre de marca. Y nada, no quiero hacer más largo este vídeo. Nos podríamos tirar aquí hablando mucho más tiempo sobre estos temas porque hay más casuísticas, pero digamos que con esto podemos abordar los conceptos básicos y responder a la mayoría de preguntas que nos habéis hecho normalmente acerca de qué es un dominio y sobre todo de cómo elegirlo correctamente para nuestro proyecto. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!